Bueno, aquí en Redman Noticias, como ustedes lo saben, nuestra frase desde que iniciamos este proyecto hace 12 años, este noticiero es: conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Y para entenderlas es fundamental conocer los dos lados de la historia, para que usted, querido televidente, pues haga su propio juicio de valor sobre las noticias, sobre los acontecimientos. Y hay una noticia en particular que requiere que tengamos, como en todas, las dos caras de la historia. Porque estamos hablando de algo muy grande, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, lo ha dicho el presidente de la República. Doctora Cielo Rosín, que es un gusto tenerla de nuevo con nosotros aquí en Redman Noticias y en Al Punto. Bienvenida. Gusto estar aquí contigo y con esta audiencia tan especial. Doctora Cielo, le voy a citar unas frases que usted ha puesto en su cuenta en X cuando hablamos de la Asamblea Nacional Constituyente. Y usted dice: aunque la división de poderes y los principios liberales son innegables desde una formación académica, en la práctica el derecho se ha convertido en un instrumento para mantener el poder de la oligarquía sobre la población. En lugar de ser guardianes de la Constitución, muchos magistrados y abogados actúan como guardianes de una hipocresía colectiva que niegan la realidad, lo que defienden en el ideal. Encerrado en trámites excesivos y formas apolíticas que limitan la verdadera vigencia de sus derechos, refiriéndose al pueblo. Doctora Cielo, el presidente dijo: yo retiro la consulta popular, pero insiste en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Pues Giovanni, yo creo que esta coyuntura y estos últimos tiempos los que han revelado es esa gran ironía o paradoja que existe en nuestro Estado social de derecho, que después de haber tenido 30 años de práctica constitucional de una constitución que fue un hito en América Latina, que es inspiración para muchos países de la región por todos sus avances, por todos esos derechos ahí estipulados, por falta de voluntad política ha tenido infinita dificultad a materializarse. ¿Esto qué significa? Significa que, si bien es cierto, tenemos una parte dogmática en la cual nos sentimos reconocidos, aspiracional, digamos que de alguna manera establece los pilares sobre el cual se funda un Estado social de derecho en torno a principios fundamentales como la equidad, la justicia social, un gran etcétera. En la práctica, lo que llama la atención es que en el año 2025, 30 años después, toda esta, si se quiere, fricción entre los diferentes sectores, toda esa resistencia que aún a nuestros días y hasta la semana pasada seguía persistiendo para garantizar algo tan elemental como principales derechos laborales que a nivel mundial han sido reconocidos como básicos en cualquier sociedad que se pretenda medianamente civilizada. Algo como reconocer las horas extras, el descanso dominical, algo como reconocer una reforma pensional que toda esa población de adultos mayores que está alrededor de los 3 millones de habitantes que están en condiciones, una gran parte de ellos de pobreza o pobreza extrema, por falta de haber podido acceder a una pensión o a unas garantías mínimas. Aquí lo que eso nos demuestra es una realidad, es que tenemos una constitución muy bonita en cuanto a la orientación, en cuanto a la, digamos, la concepción que tenía, filosófica, etcétera, pero una parte orgánica de esa misma Constitución que ha permitido que los poderes, digamos, o que se resistan de manera fáctica a esos cambios allí establecidos. Y eso no lo digo yo, Giovanni, acá es importante decir, porque a mí me llama la atención cómo el debate político, el debate público ha sido monopolizado por algunos sectores, digamos, de la sociedad o algunos sectores políticos, y yo creo que acá es importante hacer algunas precisiones. Yo creo que es falso que en la academia, digamos, sea ajena a una identidad o a una orientación, digamos, política. Yo creo que también es falso, por ejemplo, que cuando se habla de las cortes o de los jueces sean como esas personas por allá alejadas de cualquier subjetividad, de cualquier orientación o tendencia. Al contrario, eso es parte de la democracia, y por eso es que esas cortes, por eso es que el Congreso, por eso es que los diferentes órganos colegiados que existen en un Estado de Derecho tienen que ser representativos de esa diversidad, y por eso es que dentro de la misma academia es tan fundamental que respecto a los diferentes debates que se van presentando a la ciudadanía no se genere un monopolio en donde
hay supuestamente un acuerdo generalizado en cuanto a la viabilidad o no de una propuesta como la que estamos hoy en día hablando de esa Asamblea Nacional Constituyente. Y si se trata, por ejemplo, porque uno ve que se hace entonces apelación, argumentos de autoridad, no, pero es que estamos desconociendo al autor tal o a los orígenes de las repúblicas liberales, etcétera, pues yo creo que también estamos desconociendo lo que ha sido desde el constitucionalismo de la posguerra en Europa hasta todos los desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales de la región de América Latina, donde existen muchos doctrinantes y sin ir tan lejos, algunos de alcance internacional también en Europa, que eso que yo estoy diciendo lo dicen, lo han desarrollado a través también de teoría política, de teoría del derecho, donde hablan de esa gran paradoja y esa infinita limitante que existe en la actualidad en los estados contemporáneos, que lo que hacen es que hay unas constituciones que no están conectadas o parecen con el pueblo, es decir, en sentido ideal, pero en la práctica no hay más sino que salir a la calle y observar que Colombia sigue siendo 30 años después de esa constitución política uno de los países más desiguales del mundo y de América Latina. Dice el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, la defensa de la democracia y del orden constitucional no es una causa de unos pocos, es una tarea de todos. Entonces, ¿cómo compagina una cosa con la otra? ¿No están ustedes siendo muy exagerados, lo digo como gobierno? Ya les aprobaron en el Congreso la reforma laboral, seguramente van a aprobar la reforma pensional. ¿Para qué cambiar la Constitución? Yo creo que todo lo que sea reforzar, al contrario, y bien lo ha dicho el señor presidente, los mecanismos de participación ciudadana, las formas de hacer posible el levantamiento de esos bloqueos que de manera sistemática hemos visto a través de los años para sencillamente materializar esas aspiraciones, esas apuestas incumplidas hasta el día de hoy de nuestra Constitución política y poder además contemplar allí, dentro de un nuevo pacto social, otras realidades de lo que son los desafíos constitucionales de los últimos tiempos, cuando hablamos, por ejemplo, esa realidad hoy yo creo incontestada afortunadamente por ningún sector político en Colombia, como todo lo que representa los desafíos del cambio climático, todos esos compromisos que se tienen que desarrollar en políticas públicas para permitir un modelo de desarrollo sostenible y acuerdo precisamente con esas verdades que hoy ya la humanidad, digamos, tiene claras en cuanto a la inviabilidad y la insostenibilidad de ese modelo neoliberal imperante, aún con esa Constitución del 91 promulgada hace 30 años. Aquí es importante destacar que, y eso no lo digo yo, eso ha habido muchos académicos, analistas que han venido desarrollando esa serie de afirmaciones. La Constitución del 91 tiene una característica fundamental, una constitución que queremos, los constitucionales que queremos, los colombianos, que fue producto de un proceso amplio de participación constituyente, la historia la conocemos, y ha tenido una característica fundamental también, es que estableció diversos mecanismos de participación política como las consultas populares, por ejemplo, pero con el pasar de los años y como producto de la práctica democrática también se han ido limitando. Nosotros vimos aquí en Colombia como en la década de los años como aproximadamente entre los 2014, 2016, todo este tiempo, se hicieron muchísimas consultas populares para decidir sobre la destinación que estaba teniendo el suelo, el subsuelo en algunos municipios de Colombia, donde el modelo económico estaba basado sobre la sobreexplotación de los recursos. Hablando de petróleo y de gas. De petróleo, gas, etcétera, y cómo vimos y cómo celebramos, por ejemplo, en su momento Cajamarca, en fin, como esas manifestaciones del pueblo, de las consultas populares, eran movimientos ciudadanos muy diversos, muy activos, en los que más del 90% decían no a esos proyectos que lo que ponían era un freno, si se quiere, a multinacionales que estaban viniendo a explotar nuestros recursos naturales, pero que a esas comunidades de esos territorios no les estaban generando ninguna capacidades para recibir parte de esos beneficios de esa sobreexplotación, y eso sin hablar de toda esa apuesta de transición energética, etcétera, que tenemos como gobierno, que fue producto además de ese mandato popular que nos dieron y que la gente mayoritariamente acogió, y que de alguna manera persiste, digamos, como esa terquedad a seguir basándonos en un modelo que no es sostenible en términos, digamos, de la humanidad misma. Pero, doctora Cielo, qué pena, cambiar la Constitución acaba con toda esta
inequidad en Colombia, acaba con toda esta violencia que tenemos, acaba con todos estos problemas? No, yo no creo, precisamente ese es el gran error, que pretender que una constitución por sí sola puede cambiar o transformar una sociedad. Pues entonces, ¿para qué una Asamblea Nacional Es que Constituyente precisamente de nuevo? el punto es cuando no se desarrollan los mecanismos o no se tocan las estructuras de poder o la parte orgánica de esa misma constitución, una parte dogmática muy bonita que no se aplica y una parte orgánica en cuanto a cómo está repartido el poder, en cuanto a cómo están definidas las ramas del poder público en Colombia, en cuanto a cómo, por ejemplo, cómo está concebida la justicia, cómo se nombran los magistrados de nuestras cortes, cómo hacemos para hacer instituciones que sean más representativas de la infinita mayoría de los colombianos y no conformadas por... Ahí donde usted dice la oligarquía tiene ese control. De alguna manera sí, porque pues existe, es uno de los poderes, Colombia es uno de los países más iniguales, inequitativos del mundo, y eso no lo digo yo, eso está ahí, es un hecho, aquí tenemos es un La hecho Guajira y Chocó, indiscutible, punto. donde hay unos poderes que logran permear las estructuras, que logran permear las cortes, que logran las diferentes estructuras del poder, que logran permear el Congreso a través, por ejemplo, de algo tan elemental como cómo son la financiación para llegar a un Congreso, de las campañas políticas. ¿Cómo hace uno? Es que tenemos el mejor sistema de elección de magistrados, es que es viable y es sostenible esa permanente puerta giratoria que existe entre los poderes públicos, es que podemos decir que es plausible que las cortes estén politizadas en cierta medida, es que, por ejemplo, sistemas de elección como el del procurador, el del fiscal, el defensor del pueblo, etcétera, no ameritarían ser repensados. Eso por hablar de, por encima de lo que son... Es un cambio muy profundo de la Constitución. Y valga aclarar que esto que yo estoy diciendo no es una postura del gobierno. Aquí el gobierno, el presidente lo que está poniendo es una idea a la ciudadanía, una posibilidad. El presidente no puede decretar, hágase una asamblea constituyente, está diciendo, pensemos si no será mejor generar las condiciones para aplicar esa constitución del 91, creando los mecanismos y liberando esos obstáculos que permanentemente estamos viendo hasta el día de hoy para que esa constitución sea una realidad para los colombianos. Pero allí obviamente eso tiene, primero, tiene que ser el constituyente primero el que diga, sí, me gusta la idea, ¿no? Que participe, que se manifieste, que opte o no por aprobar esa propuesta del gobierno. Es solamente una idea, pero llama la atención es que se satanicen las ideas cuando finalmente lo que buscan es robustecer la democracia y ser un factor de empoderamiento de todos los ciudadanos. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué en este momento y no al inicio del gobierno? Por ejemplo, porque esto es una propuesta sana de un cambio institucional y vale la pena el debate, pero ¿por qué ahora cuando el gobierno está luchando con unas mayorías limitadas en el Congreso y le queda solo un año? Pues precisamente, Giovanni, porque yo creo que somos testigos de primera mano, no solamente el gobierno, sino los colombianos, como un mandato popular que nos fue atribuido en las urnas hace 3 años, cómo hemos tenido un bloqueo. No es posible que hayamos tenido que luchar tanto hasta el día de hoy por lograr esas reformas estructurales por las que votaron más de 11 millones de colombianos y que el Congreso no quería, y hasta una semana, por ejemplo, a la laboral, la pensional se oponía. Penamos todavía por la implementación de la reforma a la salud, habiendo demostrado cómo es un sistema fallido, que no estaba haciendo de la salud un derecho fundamental, pero sí, en cambio, un negocio de unos pocos grupos económicos. Entonces acá somos testigos de primera mano de cómo, a pesar de el constituyente o el pueblo elige primer gobierno progresista de Colombia. Nosotros, esta constitución del 91, la práctica constitucional, entonces, que se me olvidó desarrollar un argumento que estaba comentando, siempre se ha hecho, es una constitución abierta, es una constitución atemporal, es una constitución que va a tener la posibilidad y va a dar cabida a un gobierno tanto neoliberal o de derecha como a un gobierno progresista. Sin embargo, es hasta ahora por primera vez que llega un gobierno progresista al poder. Y sin embargo, a pesar de tener ese mandato popular, pues vienen todos esos frenos que muchas veces vienen de las diferentes ramas del poder público y que se oponen a eso que uno diría ni siquiera no es necesidad de reconocer muchos autores, mucha doctrina, mucha jurisprudencia. Es un poquito incluso apelar al sentido común y no creer a los ciudadanos mensos, no creer que los ciudadanos no tienen idea de qué les conviene, qué no, de cuál ha sido, digamos, el discurso. Lo que usted dice es que es el establecimiento, el sistema el que no dejó al presidente Petro gobernar. Pues de alguna manera lo que estamos viendo, Giovanni, sin ir tan lejos, hay poder, y eso no lo digo yo, de eso hay mucha doctrina también que yo no sé por qué se pretende desconocer. La incapacidad que tiene en general no solamente Colombia, sino los diferentes estados a hacer frente a un poder como el poder salvaje del mercado, como lo llama Luigi Ferrajoli, que yo creo que es el constitucionalista más reconocido en nuestros tiempos a nivel mundial. Y él no hablemos del caso de Colombia.
incluso de los estados contemporáneos europeos, incluso de Estados Unidos, digamos, hay unos poderes que escapan al control precisamente de los mismos estados. Hay poderes como, por ejemplo, la prensa. Es un poder. ¿Quién va a negar el poder de la prensa? La prensa pone, quita presidentes, hace oposición cuando lo quiere, en fin. ¿Qué tipo aparte de un decálogo, pues, de unos deberes que se tienen que tener, de informar con veracidad, con imparcialidad, de permitir la diversidad en las opiniones? Sin embargo, en la realidad, muchas veces no generalizo, hay gente y hay medios muy rigurosos. Por ejemplo, yo te agradezco que a mí me has permitido, y no es la primera vez, un espacio para expresarme dentro del respeto, dentro de la tolerancia, que me permitas desarrollar mis ideas, pero tú podrás ver muchas entrevistas que me han hecho a mí, para citar un caso concreto, en los diferentes medios que son ampliamente escuchados por los colombianos, en radio, etcétera, y uno asiste a que prácticamente a una embestida donde 4 personas no le están dejando hablar y están buscando es cómo lo hacen a uno desacreditar o cómo lo desvirtúan, en lugar de buscar escuchar las razones que uno quiere argumentar. Y eso, por ejemplo, también es un poder. Entonces yo creo que aquí estamos, por ejemplo, y algo que es muy elocuente, y permíteme mencionar lo que yo escuchaba a señor Gaona, el abogado Gaona, en el debate con el fiscal, y yo creo que dijo algo que es muy revelador de cómo se asimila la atribución de los poderes y la actualidad de lo que está pasando en Colombia. Él dijo, bienvenidos, ¿entienda usted eso en la oposición? No, señor, la atribución de los poderes no está dada para ejercer oposición. Olvida él la concepción de necesidad de colaboración armónica entre los poderes públicos. Un poder no está para obstaculizar al otro. El Congreso no está para impedir que un gobierno lleve a cabo el mandato popular que le ha sido otorgado de las urnas. El Poder Judicial no está allí para ser un obstáculo del gobierno. Uno acá hay magistrados que yo digo, pero hombre, hay cosas sobre las que no se deberían pronunciar cuando son las mismas sobre las que van a conocer, que se notan absolutamente parcializados. Lo hemos visto con el presidente actual de la Corte Constitucional. Pero ¿cómo se armonizaría entonces, doctora Rusinski? Porque yo sí entiendo que estamos muy polarizados, que esto está muy de un lado y del otro. ¿Cómo se armonizaría en un ambiente ideal? ¿Quién debería dar entonces ese primer paso? Pues yo creo que se tienen que abrir los canales de diálogo, yo creo que se tiene que comenzar a desescalar el lenguaje, pero también a de lado y lado, ¿no? Porque de lado y lado, el presidente pero también tiene un lenguaje muy fuerte. a ver, lo que ocurre es que yo creo que en la historia política o reciente de Colombia, no sé, al menos es lo que yo observo, no hemos visto hasta qué punto se denigra, se atenta contra la dignidad misma de un mandatario o de un gobierno. Nosotros somos permanentemente víctimas de estigmatización, de persecución, nos acusan. Por ejemplo, en mi caso, lo vimos recientemente, es a la hora que me están mirando con filtro hasta los diplomas, falta que me miren las calificaciones del colegio, por favor, habiéndome formado en mi caso, que es algo que no me agrada sacar ni estar reservada, porque soy muy crítica de eso, sí. Pero a nosotros nos miran con un filtro que nunca se ha mirado a otros funcionarios. Hay toda una oleada, no sé cómo decir, de tumbar a cuánto funcionario, a cuánta persona se delega, pero si uno hace un comparativo de cómo ha sido en gobiernos anteriores, el rasero era otro. Entonces, pues necesariamente eso genera unas reacciones que pues uno siempre está a la defensiva, lamentablemente. Y en esa situación de ataque y defensiva se evita la posibilidad de dialogar sobre infinidad de asuntos en los que muy seguramente, si nos sentamos a hablar entre opuestos, vamos a estar de acuerdo. Aprovecho y le pregunto sobre este tema, una vez para cerrarlo, ¿cómo es el tema de su doctorado? Explíquemelo. Muy simple, Joan. Yo inicié estudios primero me fui con medios propios para Francia a estudiar, hice un curso de especialización francesa de 1 año, una especialización, en fin, había incluso regresado a Colombia, decidí volverme y la Universidad Externado de Colombia, bajo la rectoría del doctor Fernando Inestrosa, de hecho, él directamente me otorga una beca basado en los resultados que yo había obtenido en esos primeros estudios de posgrado. O sea, por buenas notas. Por buen desempeño, sí. Valga decir que en ese momento yo cuando me fui con medios propios, yo había trabajado acá, digamos con los ahorros que junté producto de casi 6 años de trabajo en la Fiscalía, me fui y asumí mis estudios y trabajando allá, pero tuve buenos resultados. De hecho, no hice algo que se llama ya retrapage, que normalmente incluso becarios, incluso mucha gente tiene que hacer, que es casi como doblar para poder pasar el diploma, en fin. Y
me otorgaron la beca para hacer los estudios de maestría. En una maestría uno hace algo que es una memoria, que acá algunos le llaman tesina, como una tesis de grado, sí. En ese momento a mí también me fue muy bien, mi memoria tuvo un resultado de 15, por ahí sacaron que mi memoria fue una muy buena memoria, pues de hecho eso está consultable en la biblioteca, y digamos que lo que me ocurrió en ese momento es que el profesor que dirigió mi memoria, que es un reconocido académico que se llama Hux Bortelli, que también era senador de la UMP allá en Francia, el hombre nunca fue que me corrigiera o me hiciera mayor seguimiento. Yo siempre que lo veía me decía, sí, va muy bien, siga así, señorita, y la vuelvo a ver, y digamos, no fue un verdadero director. Y yo opté por coger como director, son cosas que nunca he contado, porque entre otras cosas, pues no creo que vengan al caso, pero que sirven como de pronto de manera anecdótica. Opté por director por un diputado parlamentario europeo que, siendo de derecha, incluso de derecha extrema, cada vez que yo lo vi, me confrontó, me aportó en el sentido de metodología, y con él tenía unos debates, pero terribles, pero en los cuales yo salía mejorando, digamos, mi trabajo. Mi memoria, de alguna manera, yo casi que se la atribuí más a este profesor que a mi director, que siempre me decía que yo iba muy bien y que siguiera así, que me iba a ir bien en mi memoria. Ocurre que cuando yo le digo al externado, al doctor Inestrosa, que sí, que quiero continuar, que no sé, que le pongo a su disposición, digamos que le presento mi candidatura para seguir con la financiación para mis estudios de doctorado, yo le presento el tema que quiero seguir, basado también en los estudios que he hecho de maestría, y casi que como yo digo, no, esto no me lo va a aceptar él, porque sabiendo este señor que mi director de tesis, que quiero mucho, que es un gran académico, de hecho fue vicepresidente del Frente Nacional Francés, algo que nadie sabe. Estamos hablando de la extrema derecha de Francia, pero un señor académicamente muy solvente, y yo dije, no, pues el externado no me va a pasar eso, y además le expliqué, ¿por qué razón? Por esto, es un señor que... Me dijo, no, perfecto, y me dio la beca para el doctorado. Empecé mi doctorado con mucho entusiasmo, y valga decir, Giovanni, que no es lo mismo decir, hice años de doctorado, hice una semana de doctorado acá. O sea, eso de los diplomas yo creo que da para mucho hablar, hay mucha ignorancia en este sentido. Hay diplomas que se sacan a distancia, yo creo que siguiendo hay unos cursitos ahí fácilmente y rápidamente, etcétera. Por internet. Yo puedo decir, Giovanni, y además que pues mal podría esto quedar registrado, hay muchos amigos míos que se han formado en Francia, cantidad infinitos de colegas, pues allá uno a uno le hacen un seguimiento. Cuando uno es becario, por ejemplo, uno manda informes cada 2 meses, uno justifica la labor que está adelantando. Es decir, o sea, eso año tras año que uno pasa en un doctorado, eso es una cosa seria. Está uno siguiendo cursos de formación, está uno haciendo estancias académicas, está haciendo producción intelectual. Y yo tuve muchas dificultades por contradicciones permanentes con mi director de tesis. Allá hay algo fundamental que se llama el plan. Es decir, uno puede pasar como 4 años haciendo solamente el plan, que es como decirlo de alguna manera como el eje temático, la planeación de la tesis y cómo la va a desarrollar, y con mi director me la cambió muchísimas veces. Entonces, por ejemplo, a última hora, después de que ya había desarrollado una tesis en 2 partes, me dijo que eso está desequilibrado y que la tenía que hacer en 3 partes, en fin. Todo eso termina en que yo ya tengo una tesis muy avanzada. De hecho, ya acá mi codirector, la universidad, mire, eso está listo, entréguelo. Y llegó un momento en que mi mismo director, yo creo que se dio cuenta que ya me había agotado, que me había enfermado de estarme haciendo cambios, etcétera. Y me dijo en ese momento que entregara, que eso ya estaba listo, pero yo ya había perdido por completo, yo ya no me sentía representada en lo que había hecho como trabajo, yo necesitaba reestructurarlo. Ahí hablé personalmente quería hacerle ajustes. A nivel personal ya no me sentía reconocida en lo que resultó al final, producto de toda esa, digamos, correcciones, etcétera. Y por honestidad, hay algo que es fundamental, la honestidad intelectual. Para mí, yo creo que más que el diploma, lo que importa es que uno se sienta conforme, más que lo que vaya a juzgar también un jurado, en fin, la gente que el día de mañana lo lea uno, es que uno se sienta satisfecho con eso que ahí contempló. Y pues yo en ese momento opté por el aplazamiento, algo que hablé con mi universidad a mi regreso, y lo que sí me llama la atención es alrededor de esto, cómo se puede informar, porque se habla, tantos años de un doctorado no es muy común. De hecho, yo que pasaba, porque a uno le hacen un examen de jurado para uno poder renovar, uno lo renuevan porque sí, año tras año, es un examen muy riguroso y lo sientan 5 profesores allá a dar cuentas y a revisar los avances que uno ha tenido, etcétera. Y yo me encontraba con franceses, mucho más, incluso con unos dinosaurios a veces que yo decía, uy, Dios mío, esta gente debe estar más chiflada que yo, debe estar en la mala, y que llegaban allá a pedir su renovación. Es decir, eso es algo que pasa mucho, y yo lo explicaba alguna vez en un post
en ciencias sociales. Las ciencias exactas son como más simples, de sentido que uno no se pierde tanto por allá en teorías, etcétera. Pero en fin, todo eso ha sido una experiencia, pero no creo que sea algo que me demerite ni como persona, ni como académica, ni como profesional, porque digamos que yo creo que conocemos muchos casos de gente con doctorado que, por favor, o sea, en sentido humano o en sentido profesional, mucho de criticables, entonces... Me queda clara esa historia. Se nos fue el tiempo, doctora Rusinski, pero tengo que preguntarle por dos cositas puntualmente. Tema China, ¿cómo le fue? El tema BRICS, ¿eso no nos mete en líos con los gringos? Muy bien, en absoluto. Yo creo que el resultado es, ya lo vimos con el paso del tiempo, afortunadamente ya ahorita podemos un poquito ya con un tiempo de distancia en cuanto a lo que fue la firma, la ruta de la seda, en cambio ya comenzamos a ver los beneficios. Lástima la desinformación que se dio en torno a esa apuesta que no fue de último momento ni con ocasión de la coyuntura con Estados Unidos, la apuesta de diversificación de los mercados y de reforzar en un sentido multilateral e incluso desde una perspectiva de sur global, nuestra economía es algo que ya venía desde el inicio de este gobierno y de hecho, pues yo tuve las primeras reuniones con el representante comercial de los Estados Unidos allá en Washington, mandaron a un delegado acá, es algo que continúa, es una incertidumbre que estamos sufriendo en este momento, pues todos los países del mundo que tengamos relación comercial con Estados Unidos, hay una cierta arbitrariedad. Claro, eso no vamos a meter líos con ellos. Y pues es que el resultado está allí que evidentemente no, y que nosotros no podemos estar consultando nuestra política comercial o nuestra política económica a un país por poderoso que sea, es un socio que seguirá siendo un socio, digamos, privilegiado, digamos, la realidad comercial es que tenemos muchos intercambios que allí siguen funcionando, es una relación que se ha mantenido en los mejores términos de cordialidad, de reciprocidad, etcétera, no han sido en cambio muy recíprocos hacia nosotros porque la única realidad es que al día de hoy, de manera unilateral, cambiaron las condiciones de un acuerdo comercial que nos regía con ellos. Entonces, yo creo que el balance es positivo, lo estamos viendo, nosotros desde el Ministerio de Comercio firmamos unos acuerdos, unos memorandos de entendimiento que digamos marcan la ruta de lo que se pretende hacer en beneficio de la economía colombiana y un dato que es muy importante y yo creo que es elocuente de esto que fue la firma de la ruta de la seda es los países que ya la han firmado, Colombia fue como de los últimos de América Latina en hacerlo, todos los demás países ya iban por esa ruta hace rato, tienen una balanza mucho más equilibrada que Colombia en ausencia de esa ruta a la seda, lo que es normal, porque es que, digamos, los chinos tampoco van a dar unas condiciones de priorización o de mejores garantías para acceder a su mercado a un país que no es recíproco. Esto lo que permite es que esas relaciones se equilibran y ellos tienen la mejor disposición para con este gobierno y para con Colombia para que se generen condiciones de mayor equilibrio. No es tanto así como lo han querido pintar, es que la China nos va a ir con sus productos, etcétera. No, al contrario, se trata de tener mayores condiciones para fortalecer nuestra canasta exportadora, para aprovechar ese otro mercado que, por favor, ¿quién va a desconocer su importancia? Y no solamente el de la China, sino incluso el de los BRICS, por ejemplo, en sentido más amplio, el mercado asiático, así que pues un balance necesariamente positivo. Pues doctora Cielo Rusinski, yo quería escucharla y quería escuchar su punto de vista. Como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en Redman Noticias y en Al Punto. Vale, muchísimas gracias, Giovanni. Un placer estar con ustedes. Hay que escuchar siempre las dos partes y usted toma la decisión y forma su propia opinión. Así es como tiene que ser este oficio. Nos vemos mañana en nuestra emisión central de noticias a las 7 en punto de la noche. Que tengan una feliz noche. Chao, chao.